Los 20 datos más sorprendentes del Papa León XIV. Número 20. Su madre fue bibliotecaria y su padre, veterano de guerra. El Papa León XIV nació en una familia que, aunque no ostentaba títulos nobiliarios ni poder político, estaba profundamente marcada por el valor del conocimiento y el servicio. Su madre, Mildred Martínez, fue bibliotecaria graduada en la DePaul University de Chicago, una mujer discreta pero formidable, amante de los libros y del silencio que custodia el saber. Fue ella quien inculcó en el joven Robert Francis Prevost el respeto por la lectura, el estudio metódico y la contemplación intelectual. En su hogar, la biblioteca materna no era solo un conjunto de estanterías, era un santuario doméstico, donde la palabra escrita se veneraba y se debatía. Muchos testimonios de su entorno aseguran que fue allí, entre novelas, biografías y tomos de filosofía cristiana, donde nació la vocación silenciosa que años más tarde lo conduciría al sacerdocio. Su padre, Louis Marius Prevost, fue veterano de la Marina de los Estados Unidos y más tarde director escolar en el sistema educativo de Illinois. Su paso por la guerra no lo endureció, sino que templó su sentido de la disciplina, la justicia y la responsabilidad. Le hablaba a su hijo de los peligros del mundo no para asustarlo, sino para enseñarle la importancia de vivir con propósito y compromiso. De él heredó la sobriedad, la firmeza de carácter y una ética de trabajo inflexible que más adelante sería reconocida en su labor como misionero, obispo, cardenal y, finalmente, papa. La combinación de estos dos mundos, la sabiduría silenciosa de su madre y la fortaleza ética de su padre, forjaron al hombre que hoy ocupa la silla de San Pedro. En el corazón del pontífice más reciente de la Iglesia Católica, late aún la memoria de una bibliotecaria y un soldado. Número 19. Tiene una colección personal de libros antiguos de San Agustín. Entre los objetos más valiosos que ha conservado a lo largo de su vida, el Papa León XIV posee una colección privada de libros antiguos y ediciones raras de las obras de San Agustín, el padre de la Iglesia que más ha influido en su pensamiento y en su espiritualidad. Esta colección, que comenzó a formar en su juventud como estudiante agustino, no es solo un conjunto de textos encuadernados en cuero y cubiertas desgastadas, es un testimonio vivo de su amor por la sabiduría patrística y la profundidad filosófica del cristianismo de los primeros siglos. Muchas de estas ediciones fueron adquiridas en librerías de viejo en Roma, Lima y Chicago, y otras le fueron obsequiadas por hermanos de su orden como reconocimiento a su devoción y estudio constante. Para él, cada libro representa un diálogo íntimo con el Doctor de Hipona, una conversación espiritual que lo ha acompañado en cada etapa de su vida religiosa. Los volúmenes más preciados de su biblioteca personal incluyen ediciones latinas del siglo XVIII de las Confesiones, así como tratados de San Agustín sobre la gracia, la libertad humana y la ciudad de Dios. Algunas de estas obras contienen notas al margen escritas por el propio León XIV durante sus años de formación, reflexiones manuscritas que revelan su sensibilidad teológica y su fascinación por el drama interior del alma. En más de una ocasión ha confesado que releer a San Agustín lo ha ayudado a discernir decisiones difíciles, tanto como provincial como prior general, y más tarde como obispo. Hoy, como pontífice, mantiene esta colección no como símbolo de prestigio, sino como un refugio intelectual y espiritual. En medio de las responsabilidades de gobernar la Iglesia universal, vuelve con frecuencia a esos textos, buscando en ellos las mismas respuestas que conmovieron al joven Agustín hace más de 1600 años. Número 18. Fue editor del Anuario Escolar y líder estudiantil. Mucho antes de vestir el hábito agustino, o ser llamado a servir como obispo y cardenal, el joven Robert Francis Prevost ya se destacaba en los pasillos del colegio como una figura de liderazgo natural. Durante sus años de formación secundaria, en el Seminario Menor Agustiniano de Illinois, no solo era un estudiante disciplinado y aplicado, sino también un joven creativo y proactivo. Fue precisamente en esa etapa cuando asumió el cargo de editor del Anuario Escolar, una labor que en su caso fue mucho más que una tarea académica. Bajo su dirección, el anuario dejó de ser un simple compendio de fotografías y eventos,
para convertirse en una verdadera crónica viva de la comunidad estudiantil. Se ocupó personalmente de revisar textos, corregir estilos, proponer temas de reflexión y asegurarse de que cada edición tuviera un mensaje central que trascendiera lo anecdótico. Este rol le permitió desarrollar desde muy joven habilidades que más tarde serían fundamentales en su vida eclesiástica: la escucha atenta, la capacidad de síntesis, el arte de narrar con verdad y belleza, y sobre todo, el compromiso con su comunidad. Pero su papel no se limitó a la edición de publicaciones. También fue elegido presidente del Consejo Estudiantil, un organismo que representaba los intereses del alumnado, y coordinaba actividades espirituales, culturales y sociales. Muchos de sus compañeros lo recuerdan como un líder respetado, sereno, con un talento especial para unir a jóvenes de distintas sensibilidades en torno a proyectos comunes. Su liderazgo se ejercía sin estridencias pero con firmeza. Años más tarde, cuando fue nombrado superior de los agustinos y luego designado obispo, muchos afirmaron que aquel estilo sobrio y cercano ya se intuía en el joven editor que, sin saberlo, empezaba a escribir las primeras líneas de una vocación que lo llevaría hasta el papado. Número 17. Enseñó matemáticas y física antes de ser sacerdote, antes de ingresar plenamente en la vida religiosa. El Papa León XIV, entonces conocido como el joven Robert Prevost, se desempeñó como profesor de matemáticas y física, una etapa poco conocida pero profundamente formativa en su trayectoria intelectual y humana. Tras culminar su licenciatura en Ciencias Matemáticas en la Universidad de Villanova, una institución agustiniana en Pensilvania, fue invitado a enseñar en instituciones educativas vinculadas a la orden. Sus clases no se limitaban a transmitir fórmulas o resolver ecuaciones. Eran espacios donde se fomentaba el pensamiento lógico, la curiosidad científica y la búsqueda de verdad a través de la razón. Sus alumnos de entonces lo recuerdan como un profesor apasionado, exigente pero justo, que sabía relacionar los principios físicos con interrogantes más amplios sobre la existencia y el orden del universo. Esta etapa dejó una huella imborrable en su visión del mundo. La precisión del lenguaje matemático y el rigor del método científico le enseñaron a valorar la claridad, el orden y la coherencia, cualidades que trasladó años después a su formación teológica. En más de una ocasión, ya como obispo y más tarde como cardenal, ha citado analogías entre la estructura del pensamiento físico y la estructura de la doctrina cristiana. Para él, fe y razón no son enemigas, sino dimensiones complementarias del alma humana. Su capacidad para integrar saberes diversos, de la geometría al pensamiento de San Agustín, de la física de Newton a la teología de la gracia, ha sido reconocida dentro y fuera del ámbito eclesial. En un mundo cada vez más fragmentado entre espiritualidad y ciencia, el Papa León XIV representa un raro testimonio de síntesis viva, alguien que antes de predicar desde el púlpito, supo enseñar desde el pizarrón con el mismo rigor, humildad y vocación de servicio. Número 16. Tiene ascendencia africana subsahariana. Uno de los aspectos más significativos, y a menudo menos conocidos, del Papa León XIV, es su herencia familiar diversa, que incluye raíces africanas subsaharianas por vía materna. Su madre, Mildred Martínez, desciende de una antigua familia criolla de Nueva Orleans, cuya genealogía entrelaza orígenes españoles, franceses y afroamericanos. Esta ascendencia, con profundas raíces culturales y espirituales, le otorga al actual pontífice un vínculo vivo con una herencia histórica marcada por la resistencia, la fe y la dignidad frente a siglos de marginación. En su infancia, León XIV escuchaba historias de abuelas y tías que hablaban con orgullo de sus antepasados, muchos de ellos esclavizados en generaciones pasadas, pero profundamente comprometidos con la Iglesia, la educación y la música sacra. Esa memoria colectiva, tejida en oraciones, cantos y silencios, dejó en él una huella espiritual profunda. Este legado no ha sido un detalle anecdótico en su vida, sino una fuente de identidad y conciencia. En sus años como misionero en Perú y como prior general de los agustinos, se le conocía por su capacidad para comprender el sufrimiento de los pueblos marginados y por su empatía hacia comunidades históricamente excluidas. Ha hablado públicamente, aunque con discreción,
sobre el racismo estructural en la sociedad y dentro de la misma Iglesia, llamando a una conversión que sea no solo teológica sino también cultural. Al asumir el papado se convirtió en el primer pontífice con ascendencia africana subsahariana en siglos, algo que ha resonado especialmente en comunidades afrodescendientes del Caribe, América Latina y África. Aunque él rara vez enfatiza ese aspecto, quienes lo conocen saben que lleva en su sangre una historia de lucha, fe y esperanza que ahora, desde el trono de Pedro, continúa escribiéndose con la dignidad silenciosa de sus ancestros. Número 15. Es políglota. El Papa León XIV domina con fluidez varios idiomas, una capacidad que no solo refleja su formación académica rigurosa, sino también su profunda vocación misionera y pastoral. Habla inglés, español, italiano y francés con soltura, y tiene conocimientos funcionales de latín, portugués y alemán. Esta habilidad lingüística no fue producto de un aprendizaje superficial, ni de exigencias diplomáticas tardías, sino una herramienta que fue cultivando desde joven, con esmero y dedicación. Al ingresar a la Orden de San Agustín y vivir en comunidades internacionales, descubrió que el idioma no es solo un medio de comunicación, sino un puente hacia el alma del otro. Su fluidez en español fue adquirida desde sus primeros años como misionero en Chulucanas, Perú, donde convivió estrechamente con comunidades rurales, campesinas e indígenas, desarrollando una sensibilidad especial hacia los matices culturales de cada expresión verbal. Como prior general de los agustinos, cargo que ocupó durante 12 años, esta capacidad fue esencial para liderar encuentros globales, escribir documentos multilingües y establecer relaciones directas con religiosos de todos los continentes sin necesidad de intérpretes. Pero más allá de la función práctica, León XIV ha declarado en más de una ocasión que hablar otro idioma implica también pensar desde el corazón del otro. En su actual rol como sumo pontífice, esa comprensión se ha vuelto una herramienta pastoral invaluable. Al dirigirse a fieles de diferentes países, evita generalizaciones o discursos acartonados, se esfuerza por hablar en la lengua de su audiencia, consciente de que cada palabra dicha en el idioma del corazón tiene un impacto más hondo. Su poliglotismo no es un adorno cultural, sino una expresión concreta de su vocación universal, que lo conecta de forma directa, humilde y cercana, con los pueblos que hoy miran al Vaticano con esperanza. Número 14. Fue prior general de los agustinos durante 12 años. Antes de ocupar cargos episcopales o recibir la dignidad cardenalicia, el Papa León XIV fue elegido como prior general de la Orden de San Agustín, responsabilidad que asumió durante 12 años, entre 2001 y 2013. Se trató de un periodo clave en su vida y en la historia reciente de su congregación. La elección de Robert Prevost como máxima autoridad de los agustinos, una orden con presencia en más de 40 países, marcó el inicio de una gestión que se caracterizó por la cercanía fraterna, la renovación pastoral y la fidelidad al espíritu de San Agustín. No fue un administrador de oficina, sino un peregrino constante. Visitó comunidades en África, Asia, Europa y América Latina, dialogando directamente con religiosos en sus contextos reales, enfrentando crisis comunitarias, promoviendo vocaciones y acompañando a las regiones en conflicto con discreción y firmeza. Durante su mandato, implementó reformas en los procesos formativos, incentivó el estudio teológico contextualizado y promovió la interculturalidad como riqueza espiritual, no como obstáculo. Fue un líder que supo combinar exigencia con ternura, estructura con escucha. Bajo su conducción, la orden experimentó un nuevo impulso vocacional en zonas tradicionalmente periféricas como Vietnam, Nigeria y Bolivia. También fortaleció la comunicación interna de la orden, promoviendo encuentros globales que trascendían lo administrativo para convertirse en auténticas experiencias de comunión. Su estilo de liderazgo, siempre más colegial que autoritario, dejó una huella imborrable en generaciones de religiosos que hoy lo ven como un referente de gobierno horizontal y espiritualidad encarnada. La experiencia adquirida durante esos 12 años no solo lo preparó para responsabilidades mayores, sino que cimentó la visión universal y pastoral que hoy caracteriza su pontificado.
Número 13. Obtuvo ciudadanía peruana en 2015. Aunque nació en Chicago y es estadounidense de origen, el Papa León XIV también posee la nacionalidad peruana, concedida oficialmente en el año 2015, como reconocimiento a su entrega misionera y a su vínculo profundo con el pueblo peruano. No fue una formalidad diplomática ni un gesto simbólico. Fue el resultado natural de décadas de vida compartida, servicio pastoral y amor sincero por una tierra que lo acogió y lo transformó. Su llegada al Perú se remonta a la década de 1980, cuando fue enviado como misionero agustino a la diócesis de Chulucanas, en el norte del país. Allí, en una región marcada por la pobreza estructural, la inestabilidad política y las tensiones sociales, Robert Prevost se insertó en las comunidades con humildad, aprendiendo no solo el idioma, sino también la idiosincrasia, los dolores y la fe del pueblo peruano. Durante más de una década caminó por pueblos polvorientos, celebró misas bajo techos de zinc, organizó catequesis con líderes rurales y defendió los derechos de comunidades marginadas. Años después, cuando fue nombrado obispo de esa misma diócesis, la ciudadanía peruana no fue vista como un premio, sino como una forma de oficializar lo que ya era evidente para todos, que su corazón y su vocación pertenecían también al Perú. En más de una entrevista ha dicho que Perú lo reeducó en el Evangelio, enseñándole a servir desde la fragilidad y la ternura. Hasta hoy conserva expresiones del habla popular norteña, recuerda con detalle las comidas locales y mantiene comunicación con muchas familias que lo siguen llamando Padre Bob. Su ciudadanía peruana representa no solo una identidad legal, sino un testimonio de misión, encarnación y amor mutuo entre un pastor y su pueblo. Número 12. Fue apodado el Santo del Norte en Perú. Durante sus años de servicio pastoral, en la diócesis de Chulucanas, al norte del Perú, Robert Francis Prevost, hoy Papa León XIV, recibió sin buscarlo un apodo que hablaba más de su testimonio de vida que de cualquier título eclesiástico, el Santo del Norte. El sobrenombre no fue acuñado por autoridades ni por prensa oficial, sino por la misma gente sencilla de pueblos rurales, comunidades indígenas y zonas marginales que lo conocieron de cerca. En medio de la violencia de Sendero Luminoso, las crisis económicas y el abandono estatal de la región, su presencia se convirtió en símbolo de consuelo, justicia y esperanza. No era un obispo distante, era el que caminaba a pie bajo el sol abrasador, el que dormía en colchones humildes, el que escuchaba con paciencia y lloraba con los que lloraban. Su figura menuda, de andar tranquilo, comenzó a ser asociada con la santidad silenciosa de quienes viven para los demás. A diferencia de otras figuras públicas que buscan protagonismo, él cultivó una espiritualidad discreta, sin aspavientos, centrada en el servicio real. Se preocupaba por los enfermos, acompañaba a los jóvenes en sus crisis, defendía a los campesinos frente a intereses extractivistas, y pasaba noches enteras orando en pequeñas capillas de adobe. Fue precisamente esa coherencia entre lo que predicaba y lo que vivía lo que llevó a que en boca del pueblo comenzara a ser llamado con reverencia el Santo del Norte. Aunque siempre rechazó ese título por humildad, admitía que lo conmovía profundamente. En una ocasión dijo que si algo de su vida inspiraba fe en otros, debía agradecerlo a la gracia de Dios y al pueblo que le enseñó a ser pastor. Hoy, desde Roma, esa memoria sigue viva entre quienes aún lo recuerdan, no solo como obispo, sino como un santo en zapatillas, con Biblia en mano y el corazón abierto. Número 11. Tiene una ahijada influencer en Perú. En medio de su intensa labor pastoral en el norte del Perú, Robert Francis Prevost, quien años más tarde sería elegido como Papa León XIV, forjó lazos profundamente personales con muchas familias de comunidades humildes, a quienes no solo ofrecía sacramentos, sino también acompañamiento cotidiano. Uno de esos vínculos dio origen a una relación que pocos podrían imaginar en el contexto de un pontífice. Una de sus ahijadas, a quien bautizó en una pequeña parroquia de Chulucanas en la década de los 90, se ha convertido en una conocida influencer peruana. Dedicada hoy a la creación de contenido en redes sociales sobre espiritualidad, estilo de vida y activismo social,
Esta joven ha contado en diversas entrevistas la influencia que tuvo su padrino en su visión del mundo y su compromiso con los demás. Desde muy niña lo llamaba Padre Bob, y lo recuerda como un hombre alegre, sabio y profundamente cercano. La relación entre ambos no quedó en una simple ceremonia sacramental. A lo largo de los años, mantuvieron contacto por cartas, correos y llamadas ocasionales, incluso cuando él fue trasladado a Roma. Ella ha relatado que muchas de las decisiones más importantes de su vida las consultó con él, y que su forma de comunicar, cercana, auténtica, compasiva, fue moldeada por las enseñanzas recibidas en su infancia. Aunque él nunca buscó publicidad ni notoriedad, esta conexión inesperada se ha convertido en símbolo de cómo su impacto trascendió templos y oficinas para llegar al corazón de las nuevas generaciones. Hoy, desde su cuenta de redes sociales, esta joven sigue compartiendo mensajes de fe, justicia y esperanza, y no oculta el orgullo de saber que su padrino es ahora el Papa León XIV. En un mundo hipermediatizado, este vínculo representa una fusión singular entre tradición y modernidad, entre lo íntimo y lo universal. Número 10. Jugaba a ser sacerdote de niño. Desde su infancia en el sur de Chicago, Robert Francis Prevost, hoy Papa León XIV, ya mostraba señales de una vocación profunda que, aunque aún indefinida, brotaba de forma espontánea en su imaginación y en sus juegos. Según relatan sus hermanos y vecinos, uno de sus pasatiempos favoritos consistía en organizar pequeñas misas en la sala de su casa, usando una toalla blanca como mantel, una copa de juguete a modo de cáliz y hojas dobladas como si fueran misales. Invitaba a sus primos, a sus amigos del barrio e incluso a sus padres a participar como fieles, mientras él pronunciaba lecturas que había escuchado en la parroquia local, imitando al sacerdote con una seriedad que contrastaba con su corta edad. Este juego se volvió una costumbre entrañable en su hogar, al punto que su madre, bibliotecaria, comenzó a prestarle libros ilustrados sobre la vida de los santos y las parábolas del Evangelio. A medida que fue creciendo, esa inclinación lúdica se fue transformando en un deseo interior más claro, aunque nunca precozmente forzado. En su adolescencia fue monaguillo en la parroquia de San José, donde se ofrecía voluntariamente para ayudar en las celebraciones litúrgicas. Observaba cada gesto con atención, el modo en que el sacerdote consagraba el pan, la forma en que hablaba a los fieles, la reverencia ante el altar. Aquellas impresiones marcaron su alma de forma indeleble. Nunca olvidó la emoción que sentía al tocar las campanillas durante la consagración o al encender las velas del altar antes de misa. Hoy, como pontífice, recuerda esos años no como simples juegos infantiles, sino como las primeras semillas de una vocación que fue creciendo en el silencio, guiada por la fe familiar y por una intuición que desde niño lo llevaba, una y otra vez, a jugar a lo que, sin saberlo, terminaría siendo su destino. Número 9. Fundó un grupo provida en la universidad. Durante sus años como estudiante universitario en la prestigiosa Universidad de Villanova, Robert Francis Prevost no se limitó a ser un alumno brillante en el área de las ciencias matemáticas. También destacó por su compromiso ético y social en una época de intensos debates sobre derechos humanos, justicia social y bioética. Fue allí, en medio de aulas y bibliotecas, donde fundó junto a otros compañeros un grupo estudiantil provida, cuya misión era promover una cultura del respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Lejos de adoptar una postura meramente ideológica, el grupo que él impulsó buscaba generar espacios de diálogo, formación académica y acompañamiento para estudiantes que enfrentaban dilemas morales profundos. Organizó charlas con expertos, campañas de sensibilización en el campus y encuentros de oración, combinando reflexión intelectual con acción pastoral. Para el joven Robert, defender la vida no era un asunto político, sino profundamente teológico y humano. En sus escritos personales de esa época, algunos conservados por antiguos compañeros, ya se vislumbraba su convicción de que toda vida humana posee una dignidad inviolable, no porque la sociedad lo determine, sino porque es don de Dios. Esta experiencia universitaria marcó un antes y un después en su camino vocacional, ya que le permitió integrar su formación académica con una conciencia moral cada vez más aguda.
Años más tarde como obispo y luego como prefecto del dicasterio para los obispos, mantuvo una postura firme pero compasiva en temas relacionados con la defensa de la vida, abogando por una pastoral que combine verdad, misericordia y acompañamiento. Aquella pequeña iniciativa estudiantil, nacida de convicciones profundas, fue uno de los primeros signos visibles de un liderazgo que hoy, como Papa León XIV, se manifiesta con la misma claridad y coherencia. Número 8. Fue conocido como Bob en su juventud. Antes de que su nombre se pronunciara en latín desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, antes de que se convirtiera en el Papa León XIV, fue simplemente Bob. Así lo llamaban su familia, sus amigos del barrio en Chicago, sus compañeros de universidad y los hermanos agustinos que lo vieron crecer en la vida religiosa. Bob no era solo un apodo afectuoso derivado de Robert, era la manera en que su entorno lo identificaba, cercano, accesible, siempre dispuesto a escuchar o a tender una mano. En los pasillos de la Universidad de Villanova, donde cursó su licenciatura en Ciencias Matemáticas, Bob era un joven reflexivo y reservado, pero también conocido por su sentido del humor sutil y su habilidad para crear comunidad. Nunca se situó por encima de nadie, incluso cuando destacaba académicamente o asumía responsabilidades de liderazgo. Era el tipo de persona que sabía cuándo hablar, cuándo callar y cuándo invitar a todos a tomar café después de clase. Ese apodo lo acompañó incluso en Perú, cuando llegó como misionero agustino a la región de Chulucanas. En medio del calor, el polvo de los caminos y la pobreza extrema, Bob fue el nombre con el que lo conocieron cientos de campesinos y niños que nunca se sintieron distantes de él. No era el padre Prevost, ni el americano, era Bob, el que se sentaba en el suelo a comer con ellos, el que aprendía palabras en quechua y el que nunca se quejaba de nada. Aunque hoy su identidad como papa exige formalidad y protocolos, quienes lo conocen de verdad aseguran que, bajo las vestiduras blancas del pontífice, sigue latiendo el mismo corazón sencillo del joven Bob que soñaba con servir, sin imaginar que un día llevaría el timón de la Iglesia Universal. Ese nombre, sencillo y cálido, sigue siendo para muchos una clave de acceso al alma humana del Papa León XIV. Número 7. Es fanático de los Chicago White Sox y la pizza estilo Chicago. Detrás de la figura solemne del Papa León XIV, existe un hombre profundamente enraizado en su ciudad natal, Chicago. Y como todo buen hijo de esa metrópoli, lleva en el corazón dos amores seculares que lo conectan con su infancia, su familia y su identidad cultural: los Chicago White Sox y la pizza estilo Chicago. Desde muy joven, Robert Francis Prevost solía asistir con su padre a los partidos en el icónico estadio Comiskey Park, donde vivió tardes enteras entre guantes de béisbol, hot dogs y cánticos de aficionados. Aunque su vocación religiosa lo llevaría años después a otras geografías y otros compromisos, nunca dejó de seguir las temporadas de su equipo, incluso cuando estaba misionando en Perú o trabajando en Roma. En entrevistas informales, ha confesado que aún conserva una gorra clásica de los White Sox guardada en una de sus maletas, como símbolo de una pasión que trasciende fronteras. Pero si hay algo que evoca con aún más nostalgia, es la pizza al estilo de Chicago, gruesa, de masa crujiente, con salsa abundante y generosa en queso. Era el platillo que se compartía en casa durante celebraciones familiares, reuniones con amigos y noches de estudio universitario. Incluso cuando vivía en comunidades religiosas, solía preparar su versión casera, sorprendiendo a los hermanos con su talento culinario y su entusiasmo por mantener vivas las tradiciones de su tierra. Hoy, en la Casa Santa Marta donde reside como pontífice, ha solicitado en más de una ocasión una receta inspirada en esa pizza, como una forma sencilla de volver, por unos minutos, a las calles de Chicago que lo formaron. Estos gustos, lejos de trivializar su figura, lo humanizan. Revelan a un papa que no ha olvidado quién es, de dónde viene, ni las pequeñas alegrías que lo hicieron sentirse amado y en casa. Número 6. Estudió en Roma y obtuvo doctorado en Derecho Canónico. En su camino hacia el sacerdocio y el liderazgo pastoral, Robert Francis Prevost, hoy Papa León XIV, no solo cultivó la espiritualidad,
sino también el pensamiento jurídico de la Iglesia. Tras completar su formación inicial en los Estados Unidos, fue enviado a Roma para continuar sus estudios superiores en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, Angelicum, una de las instituciones más prestigiosas del mundo católico. Fue allí, entre aulas impregnadas de siglos de tradición intelectual y bibliotecas cargadas de tratados latinos, donde Prevost desarrolló una comprensión profunda del orden jurídico que estructura la vida eclesial. Obtuvo su doctorado con una tesis dedicada a la función del superior religioso y su rol canónico en la formación y gobierno de comunidades, un tema que anticipaba ya su futuro papel como prior general y administrador. Durante su estancia en Roma no solo destacó como estudiante disciplinado, sino también como hombre de oración y observador agudo del funcionamiento de la Iglesia Universal. Convivía con religiosos de distintos continentes, y esa diversidad fue consolidando en él una visión global, intercultural y pastoral del servicio eclesial. Su paso por el Angelicum no fue una experiencia aislada, sino un proceso integral de formación, donde el estudio del derecho canónico no era una herramienta de control, sino un instrumento de justicia, comunión y discernimiento. Años más tarde, esa formación le permitiría tomar decisiones complejas con equilibrio y profundidad, tanto en su diócesis como en la curia romana. Hoy, como Papa León XIV, su dominio del derecho no es tecnocrático sino pastoral. Busca aplicar las normas no como fin, sino como medio para la misericordia, la verdad y la protección del bien común dentro del pueblo de Dios. Número 5. Fue nombrado cardenal en 2023. El nombramiento de Robert Francis Prevost como cardenal en 2023 fue un momento que marcó un giro decisivo en su vida y al mismo tiempo una señal clara del rumbo pastoral que el Papa Francisco deseaba para la Iglesia. A esa altura, Prevost ya era un obispo con larga trayectoria misionera en Perú, había sido prior general de los agustinos durante más de una década, y recientemente se desempeñaba como prefecto del Dicasterio para los Obispos, uno de los organismos más importantes y estratégicos del Vaticano. Su nombramiento como cardenal fue recibido con alegría en América Latina, especialmente en Perú, donde miles de fieles aún lo recuerdan como Padre Bob, el obispo cercano que caminaba con ellos en los momentos de dolor, crisis y esperanza. Su inclusión en el colegio cardenalicio fue interpretada como el reconocimiento a un estilo de liderazgo basado en la escucha, la sencillez y la fidelidad al Evangelio vivido en las periferias. La ceremonia tuvo lugar en la Basílica de San Pedro, donde recibió la birreta roja y el anillo cardenalicio de manos del Papa Francisco, con quien compartía una visión pastoral marcada por la sinodalidad, la reforma institucional y el cuidado de los más pobres. Su título cardenalicio fue vinculado a una iglesia de Roma, como es tradición, simbolizando su plena comunión con la sede de Pedro. Pero más allá del símbolo, el nuevo cardenal Prevost no cambió su estilo. Continuó atendiendo personalmente llamadas, recibiendo a religiosos sin agenda protocolar y caminando por los pasillos del Vaticano con la misma discreción de siempre. Aquella promoción al cardenalato no lo distanció del pueblo, sino que lo preparó silenciosamente para un llamado aún mayor. Nadie imaginaba entonces que apenas meses después sería elegido papa, convirtiéndose en el primer estadounidense y primer agustino en siglos en portar la tiara simbólica de la Iglesia Universal. Número 4. Fue prefecto del Dicasterio para los Obispos. Uno de los cargos más delicados y estratégicos dentro del gobierno de la Iglesia es el de prefecto del Dicasterio para los Obispos, la oficina encargada de estudiar, proponer y gestionar el nombramiento de los obispos católicos en casi todo el mundo. En enero de 2023, Robert Francis Prevost fue nombrado por el Papa Francisco para ocupar esa función, sucediendo al influyente cardenal Mark Ouellet. Para muchos observadores, su designación fue una muestra clara de confianza del pontífice argentino, quien veía en Prevost no solo un perfil técnico y canónico adecuado, sino un hombre profundamente enraizado en la experiencia pastoral, formado en la vida religiosa y con un sentido agudo del discernimiento espiritual. Desde esa posición,
Prevost tenía la tarea de identificar a los futuros pastores de las diócesis del mundo, valorar sus trayectorias, carismas, fidelidad doctrinal y sensibilidad pastoral en un tiempo marcado por enormes desafíos sociales y eclesiales. Su estilo como prefecto fue sobrio, prudente y meticuloso. Evitó los focos mediáticos y prefirió construir redes de consulta silenciosas pero eficaces, integrando las voces de comunidades locales, religiosos, laicos y obispos eméritos. Fue defensor de una iglesia más representativa, capaz de acoger la diversidad de dones y culturas sin renunciar a la unidad de la fe. Se preocupó especialmente por encontrar obispos con olor a pueblo, cercanos a su gente, alejados del clericalismo y con experiencia real en contextos de misión. En muchos casos, detuvo nombramientos impulsados por intereses de poder o de carrera, priorizando perfiles humildes, formados en la escucha, la oración y el servicio. Aunque su tiempo en el cargo fue breve, apenas un año antes de ser elegido papa, su impronta permanece en muchas diócesis del mundo que hoy cuentan con pastores renovados. Su paso por el dicasterio reveló una cualidad esencial: su capacidad para mirar a los demás y reconocer, en silencio, a quienes tienen alma de buen pastor. Número 3. Fue elegido papa en tiempo récord. La elección de Robert Francis Prevost como Papa León XIV fue una de las más rápidas en la historia reciente del cónclave moderno. Tras la renuncia inesperada de su predecesor por motivos de salud, los cardenales se reunieron en la Capilla Sixtina con la expectativa de un proceso largo y debatido. Sin embargo, bastaron pocas votaciones para que su nombre alcanzara el consenso. En menos de 24 horas, la fumata blanca se alzó sobre el Vaticano, y millones de fieles en todo el mundo escucharon, con sorpresa y admiración, el anuncio del primer papa estadounidense. Lo que para muchos fue un giro inesperado, para otros era el resultado lógico de una figura que había ganado respeto silenciosamente por su integridad, experiencia misionera, liderazgo sereno y conocimiento profundo de la Iglesia Universal. No era una figura mediática, pero sí una conciencia clara en los círculos más exigentes del colegio cardenalicio, creciente de renovación espiritual sin rupturas. Su perfil equilibrado, profundamente evangélico pero nada ideológico, convenció a los electores de que era el hombre capaz de tender puentes sin concesiones, de reformar sin polarizar. El hecho de que fuera elegido en tiempo récord no fue producto de una estrategia política, sino del reconocimiento compartido de su idoneidad. Cuando apareció por primera vez en el balcón de la Basílica de San Pedro, su gesto tranquilo, sus primeras palabras pronunciadas en tono sereno, y su llamado inmediato a la oración silenciosa confirmaron que el Espíritu Santo no necesita mucho tiempo cuando la Iglesia se encuentra con un alma preparada. Así inició el pontificado de León XIV, marcado desde su primer minuto por la claridad, la paz y la convicción de estar allí, no por mérito, sino por misión. Número 2. Es el primer Papa agustino en más de 400 años. Con la elección de Robert Francis Prevost como Papa León XIV, la Orden de San Agustín volvió a ver a uno de los suyos ocupar el trono de San Pedro tras más de 4 siglos. El último papa proveniente de esta familia religiosa había sido Gregorio XV, elegido en 1621. La designación de un agustino como pontífice no es un simple dato de archivo, representa el retorno de una espiritualidad que ha marcado profundamente la historia del pensamiento cristiano. San Agustín, padre y doctor de la Iglesia, no solo legó una teología brillante, sino también una manera particular de vivir la fe, con el corazón inquieto, el pensamiento profundo y una vida fraterna centrada en la verdad y la caridad. León XIV es fruto de esa escuela. Su formación, sus decisiones y su estilo de liderazgo llevan impreso el sello agustiniano, que privilegia el diálogo, la interioridad, la búsqueda constante de sabiduría y el amor comunitario. Durante más de 40 años, vivió, estudió, enseñó y lideró dentro de la Orden de San Agustín. Fue prior, formador, provincial y finalmente prior general. Esa trayectoria no solo lo familiarizó con la vida consagrada,
sino que le dio una visión eclesial estructurada desde abajo, desde la comunidad local, el discernimiento compartido y el respeto por la diversidad carismática. Como Papa, ha insistido en la necesidad de una iglesia que piense unida, camine unida y ame como cuerpo. Ha citado numerosas veces a San Agustín en sus homilías y escritos, destacando su doctrina sobre la misericordia, la unidad y la relación personal con Dios. El regreso de un agustino al papado, después de siglos, es más que una coincidencia. Es la renovación de una herencia espiritual que coloca al corazón humano, sediento de sentido, en el centro de toda experiencia de fe. León XIV representa, así, una continuidad profunda con la sabiduría de Hipona, encarnada en nuestro tiempo. Número 1. Es el primer papa estadounidense. Con la elección de Robert Francis Prevost como Papa León XIV, la historia del papado entró en un nuevo capítulo. Por primera vez en más de 2 milenios, el obispo de Roma y líder de la Iglesia Católica nació en los Estados Unidos de América. Nacido en Chicago en 1955, su elección no solo marca un hito geográfico, sino también simbólico. Por siglos, el papado había estado fuertemente vinculado a Europa, con especial énfasis en Italia, donde se ubicaron la mayoría de los pontífices. La llegada de un papa estadounidense representa la consolidación de una iglesia verdaderamente global, donde las periferias geográficas se convierten en centros de espiritualidad y liderazgo. No fue elegido por representar una potencia mundial, sino por encarnar una síntesis de fe viva, experiencia misionera, capacidad de gobierno y humildad pastoral que resonó profundamente en los cardenales electores. Ser el primer papa de nacionalidad estadounidense también conlleva una carga histórica. Desde la fundación del país, la Iglesia Católica ha sido parte del tejido social estadounidense, pero muchas veces en condición de minoría, incluso de sospecha en siglos anteriores. Que un hijo de inmigrantes, formado en comunidades diversas de Chicago, misionero en Perú y servidor en Roma, llegue al papado, es testimonio de una iglesia que ha madurado en identidad y vocación universal. León XIV no representa el poder político de su nación, sino el rostro más humano, espiritual y sencillo de una generación de creyentes que crecieron entre bibliotecas de barrio, estadios de béisbol y parroquias multiculturales. Su elección no fue un triunfo nacional, sino un signo profético. La cátedra de Pedro no pertenece a un continente sino al mundo entero, y en este caso, vino desde las calles de Chicago, con la voz serena de un pastor que aprendió a escuchar antes de hablar. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.